Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más en mi canal. Esta vez vamos a hacer un ejercicio sobre equilibrio de sólidos muy interesante que me han pedido que les ayude, que ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Sí, veamos qué nomás tiene este ejercicio, es muy interesante para resolverlo y lo vamos a ir poniendo, ¿no es cierto? Vamos a ir colocando de una vez los datos, ya saben, para acelerar el proceso del ejercicio. Un oso hambriento pesa 800 newtons. Lo vamos a poner WO del oso, ¿no? 800 newtons. Tenemos su peso, ¿ya? Camina hacia afuera de una viga en un intento por recuperar una canasta de comida que cuelga en el extremo de la viga. Ver figura, ahí está. La viga es uniforme, eso quiere decir que su peso actúa en la mitad. Pesa 150 newtons. Peso de la viga, 150 newtons. Y como es uniforme la viga y la longitud, ustedes pueden ver que es de 7 metros, por lo tanto el peso está actuando a 3,5 metros, que es la mitad. La canasta pesa 70 newtons. Vamos a poner el peso de la canasta, 70 newtons. ¿Ya? Encuentre la tensión cuando el oso está en X igual a 2 metros. Ustedes pueden ver que esto vale X, ¿no es cierto? Está a X y dice que calculemos la tensión de la cuerda cuando es a X vale 2 metros. La fuerza resultante sobre el punto de apoyo de la viga, aquí hay una fuerza resultante, y la dirección, ¿no? Muy similar a un ejercicio que hicimos anteriormente, en donde nos pedía que calculemos fuerzas, las reacciones y la dirección. En el caso anterior, el ejercicio anterior nos salió 0 grados, ¿sí? Veamos cuánto nos da aquí en este problema, en este ejercicio. Vamos a comenzar entonces, ya saben ustedes, diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujar la barra, la viga, ahí está, diagrama de cuerpo libre de la viga, y vamos a ir colocando todas las fuerzas que tenemos sobre esta viga. Tenemos la tensión del cable. Vamos a colocar el ángulo de inclinación que vale 60 grados. Al tener un ángulo de inclinación, ya saben ustedes, tenemos dos componentes, tenemos una tensión en X y tenemos una tensión en Y. Tenemos dos tensiones, TX, TY, ahí está el valor. Tenemos la canasta, peso de la canasta, vamos a colocarlo aquí. W de la canasta. Tenemos el peso de la viga, más o menos en la mitad. El peso de la viga. Tenemos el peso del oso, varias fuerzas, peso del oso. Y también tenemos las reacciones, ¿no es cierto?, del pasador, que le vamos a suponer que la reacción en X está hacia la derecha y la reacción en Y va a estar hacia arriba. Y este es nuestro pasador. Vamos a llamarle punto A, ¿sí? Este va a ser nuestro punto A. Listo. Veamos. Ahora sí, entonces tenemos que empezar a escribir nuestra sumatoria de torques con respecto, bueno, primero las primeras condiciones de equilibrio, ¿no? Sí, que son sumatoria de fuerzas en Y en X. Entonces, vamos a hacer. Permítame, alisto mi calculadora para tener listos los cálculos y comenzamos. Veamos. Sumatoria de fuerzas en X. No ha sido la tónica, vamos a poner sumatoria de fuerza. Ah, nos olvidábamos de algo muy importante. La tensión, recuerden, la tensión en X y la tensión en Y la podemos expresar en función de su módulo, ¿no? T por el coseno de 60 y acá T por el seno de 60. Sumatoria de fuerzas en X.
Rx positiva está hacia la derecha, la tensión en X negativa está hacia la izquierda, tenemos menos Tx. Despejamos, Rx es igual a la tensión en X, ¿no? Pasa al otro lado positiva y esta la podemos expresar como ya lo habíamos escrito, T por el coseno de 60, ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, también igual a cero, recuerden, condiciones de equilibrio. Tenemos positiva la RY, positiva la tensión en Y, y luego todos los pesos negativos, menos el peso del oso, menos el peso de la viga y menos el peso de la canasta, esto es igual a cero. Podemos despejar, mandarle al otro lado toditas esos pesos, ¿no? Que están negativos, se le manda al otro lado, sería peso del oso más peso de la viga más el peso de la canasta. Pasaron al otro lado como positivos. Y esos valores, si los conocemos, los pusimos como dato. El peso del oso vale 800, el peso de la viga vale 150, el peso de la canasta vale 70. Al sumar todos esos valores nos da 1020. 1020. ¿Listo? Y como ha sido la tónica de los ejercicios anteriores, hay que despejar la R y me queda 1020 menos la tensión en Y. Eso lo podemos calcular. 1020 menos T por el seno de 60. Listo. Hicimos una línea de más. R y. Ya. Este nos quedaría en la ecuación número 2, R y 1020 menos la tensión por el seno de 60. Vamos ahora sí a nuestra tercera condición de equilibrio, sumatoria de torques con respecto al punto A, justo donde está el pasador, y esto es igual a cero. ¿Qué torques nomás tenemos? Tenemos el torque del peso del oso, obviamente. Tenemos el torque del peso de la viga, tenemos el torque del peso de la canasta y también tenemos el torque de la tensión, que ahora sí tenemos varios torques, ¿no es cierto? Y hay que tomarlos en cuenta todos. Nuevamente recuerden, torque horario negativo, torque antihorario positivo. Torque del peso del oso. Miren, esta fuerza le haría girar al sólido así, sería negativo, entonces sería el peso del oso multiplicado por el brazo de palanca número 1, lo vamos a poner de 1, que recuerden ustedes que es X. El peso de la viga le haría girar en este sentido, entonces también es negativo, sería el peso de la viga por el brazo de palanca número 2. Tenemos el peso de la canasta, le haría girar negativo de igual manera o en sentido horario. Peso de la canasta por el brazo de palanca número 3. ¿Ya? Y luego tenemos la tensión, que es positiva, ¿no? Porque le haría girar en sentido antihorario y eso es torque positivo. T por el brazo de palanca número 4 y por el seno del ángulo que vale 60 y esto es igual a cero. Vamos ahora sí reemplazando los datos. Todos estos datos sí conocemos. Esto vale 800 multiplicado por el brazo de palanca del oso. Recuerden que nos dijeron que calculemos cuando eso vale 2, entonces esto es 2. El peso de la viga, tenemos 150. Y como es una viga homogénea, actúa en la mitad, por lo tanto 3,5. El peso de la canasta vale 70 newtons, nosotros tenemos ahí, por el brazo de palanca, como está al extremo, serían los 7 metros de la viga, más la tensión por el brazo de palanca, que también está al extremo, entonces también valdría 7, por el seno de 60 grados, y esto es igual a cero. Vamos calculando, calculador, ahora sí, esto nos da 1600 menos
Esto nos da 525. Esto de acá nos da 490. Podemos calcular 7 por el seno de 60. Nos queda 6,06 multiplicado por t. Esto es igual a 0. Estos valores negativos son números, los vamos a pasar al otro lado. Positivos y de una vez las sumamos, ¿no es cierto? Se tienen que sumar porque se pueden, porque son positivos, obviamente se suman. Aquí nos queda 6,06t y todos estos que pasaron al otro lado pasan a sumarse y nos queda 2615. Listo. Esta 6,06 está multiplicando, pasa a dividir 6,06. Por lo tanto, el valor de la tensión nos da 431,52 newtons. Y este es el valor de la tensión. 431,52. Listo. Ahora, para el siguiente literal, para calcular el valor de las reacciones, ya saben, vamos a reemplazar en las ecuaciones que ya dejamos expresadas. Rx me da t por el coseno de 60, es decir, 431,52 y eso multiplicado por el coseno de 60, Rx, tenemos 215,76 newtons. Ese es en Rx. Vamos a Ry en 2. La Ry sería 1020 menos 431,52 multiplicado por el seno de 60, Ry nos da igual. Haciendo los cálculos me da 646,3 newtons. Y ya tenemos los valores de las reacciones en cada un eje, ¿no? En el eje X tenemos esto y en el eje Y tenemos este valor de aquí. Pero recuerden que nos piden el módulo total, ¿no es cierto? Y la dirección. Entonces, ustedes recordarán cuando trabajábamos vectores, para calcular el módulo total, al tener la componente en X y la componente en Y, simplemente aplico teorema de Pitágoras, ¿no? Raíz de sus dos componentes, o la suma de sus dos componentes, elevadas al cuadrado. Como son positivas, quiere decir que ambas las dibujamos en sentido correcto, hacia la derecha y hacia arriba, correspondientes. ¿Cuánto nos da este valor? Haciendo los cálculos me da 681,36 newtons. Este es el módulo total de la reacción. Y la dirección, ¿cómo hay que calcularlo? Ustedes recordarán que aplicamos la función tangente del ángulo. ¿Cuál es la tangente? Componente, o más bien dicho, la RY dividido para la RX, ¿no? Cateto adyacente sobre, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, perdón, aquí tengo que borrar esto, ya. RY sobre RX, tangente. La tangente del ángulo, como si conocemos esas reacciones, simplemente despejamos el ángulo. Ustedes recordarán que las funciones trigonométricas se las puede despejar. Nos queda tangente a la -1 de Ry sobre Rx, tangente a la -1 sobre, aquí nos quedaría 646,3 sobre 215,76, que es el valor de X. Eso es ¿ya? El valor del ángulo nos da 71,5 grados. Este va a ser la dirección del módulo y dirección de ese valor, de esa reacción. Listo.
Como ustedes pueden ver, nosotros aplicamos todo lo que es física básica, física niveles uno, 2, varios, ¿no? Hemos recordado un poquito de vectores, calcular la dirección del vector, teorema de Pitágoras, que son base en la parte de física, que les recomiendo que repasen. Y en videos míos también hay cómo resolver triángulos rectángulos y ahí recordamos un poquito de esto. Listo. Nos vemos entonces en un próximo video. No se olviden darle like, de compartir. Nos vemos. Chao, chao.